Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, el balance que en términos de seguridad deja la última jornada de protestas en Colombia y la situación de caos y violencia que generó el vandalismo, que nuevamente terminó siendo el protagonista en ciudades como Bogotá y Medellín. 20 policías a nivel nacional terminaron heridos, importantes vías fueron bloqueadas, cientos de miles de personas enfrentaron problemas de movilidad y decenas de bienes privados y públicos, como por ejemplo 30 buses de Transmilenio y estaciones de ese importante sistema de transporte, fueron vandalizadas. El punto clave de esta noticia, de la teoría a la práctica. Los nuevos alcaldes, posesionados hace solo 3 semanas, tuvieron su primera prueba y enfrentaron en la realidad un capítulo más de estas manifestaciones que desde el 21 de noviembre del año pasado enfrenta Colombia. El punto clave, en esta ocasión el vandalismo aumentó y la participación ciudadana disminuyó. Los protocolos implementados por las nuevas autoridades para que se evitara la utilización del ESMAD fueron puestos a prueba y estos fueron algunos de los resultados. La jornada de protestas del 21 de enero en Colombia puso a prueba nuevamente la paciencia de quienes desde tempranas horas de la mañana iban a sus lugares de trabajo, diligencias personales o citas médicas. Hasta por allá llegó el Transmilenio, hasta ahí nomás llegó y allá nos dejó. Me lo traigo caminandito despacio, no me para un taxi. Y pues estamos aquí parados para que descanse porque no sé qué más. En la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá, los bloqueos provocados por algunos manifestantes causaron problemas de movilidad, en especial al sistema masivo de transporte Transmilenio. Hora y media, desde las 5 de la mañana a 5 y media. ¿Y ya ha podido informar sobre lo que está sucediendo? ¿Qué le dijeron? Que tranquila, pues no es culpa mía. No suficiente con vulnerar el derecho a la libre movilidad de miles de ciudadanos, allí en esa misma zona de la ciudad, varios encapuchados atacaron a los policías de la fuerza disponible que hacían presencia. Vandalizaron los contenedores de basura dispuestos en el sector y además, armados con palos, piedras y hasta ladrillos, agredieron a los uniformados. Ante la embestida contra los policías, el escuadrón móvil antidisturbios debió intervenir y dispersar a los encapuchados. Lo que la gente vio hoy, mayoritariamente, no fue al ESMAD agrediendo a civiles, sino a algunos encapuchados violentos agrediendo a miembros de nuestra policía y de nuestra fuerza pública. También hubo disturbios sobre la Avenida de las Américas en el suroccidente de Bogotá. Yo no creo que es que quizás hubo infiltrados, evidentemente los hubo, todos lo vimos. Todos vimos a encapuchados violentos agrediendo a ciudadanos. ¿Quiénes son exactamente? Tendremos que establecerlo en las 3 judicializaciones que se pudieron hacer el día de hoy. Hay 3 personas encapuchadas, violentas, detenidas y siendo judicializadas. Además, cerca de 40 buses de Transmilenio y 15 estaciones fueron vandalizadas. En otras ciudades como Medellín, encapuchados intentaron tomarse un reconocido hotel, vandalizaron edificios de entidades bancarias y estaciones de Metroplus, incineraron una motocicleta e hirieron a un policía con arma blanca. El balance en el país, según la Dirección Nacional de la Policía, fue de 20 policías lesionados en medio de los actos vandálicos. Al final del día, una concentración que evidentemente no ocupó la totalidad de la emblemática Plaza de Bolívar en Bogotá, un lugar que puede albergar hasta 55.600 personas.
Y el cierre de la jornada con choques entre manifestantes y la fuerza pública. Tras los desmanes de encapuchados, así quedó el centro de la capital colombiana. Yo recibí una alcaldía y una ciudad en la que la protesta social se manejó con estigmatización, militarización, toque de queda y muertos como Dylan Cruz. Hoy podemos informarle a Bogotá que en esta protesta social ni hubo estigmatización, ni hubo militarización, ni hubo toque de queda, ni hay muertos que lamentar. Saludamos a nuestros panelistas en la noche de hoy, 3 ángulos de opinión distintos. Nos acompaña Aurelio Suárez, analista político, columnista de opinión y escritor. Aurelio, un gusto tenerlo acá en los estudios de NTN 24. Jefferson, mil gracias por su gentil invitación. Un saludo a los demás panelistas. Saludo también a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, editor de Defensa y Seguridad Nacional de Noticias RCN. Profesor Libreros, bienvenido a la noche. Jefferson, muy buenas noches, muchas gracias por su invitación y saludo a mis amigos, el doctor Uribe y al profesor Suárez. Así es, está con nosotros Miguel Uribe, señor es candidato a la alcaldía de Bogotá, exsecretario de Gobierno. Bienvenido al programa La Noche. Un saludo muy especial para usted, Jefferson, para Aurelio, para Jairo y para todas las personas que hoy nos acompañan. Vamos a comenzar escuchando una primera lectura de nuestros 3 panelistas sobre lo que sucedió el pasado martes, Aurelio, en esta última jornada de protestas, 21 de enero, unas manifestaciones que se dan 2 meses después del inicio de estas movilizaciones en Colombia. ¿Qué opinión tiene usted de lo que sucedió y de las acciones que ejecutaron las alcaldías de Bogotá y Medellín para garantizar el orden público? Bueno, Jefferson, voy a empezar por el final. Lo primero que yo quiero destacar es que en la alcaldía de Bogotá específicamente, que conozco, no conozco con detalle lo de Medellín, pero en la alcaldía de Bogotá ha habido un cambio de enfoque frente a la protesta pública y pacífica. Es entenderla como un ejercicio democrático, es entenderla como el cumplimiento de un mandato constitucional, efectivamente el artículo 37 de la Constitución, que lo consagra como un derecho fundamental. De tal forma que creo yo que lo primero que hay que ver es que aquí hubo un cambio de enfoque en lo que consideraba la alcaldía actual frente a lo que consideraba la alcaldía anterior, que consideraba la protesta pública como un problema de orden público. De hecho, era reconocido que era el secretario de Seguridad en quien reposaba el orden que se presentaba alrededor de la protesta pública y no la Secretaría de Gobierno, como es ahora. Eso es lo primero. Lo segundo, Bogotá y otra serie de ciudades capitales, Bucaramanga, Medellín, algo en Cali, algo en Barranquilla, viene siendo presa esa protesta, está secuestrada esa protesta por grupos de vándalos, por grupos que están decididamente dedicados a sabotear esa protesta y que no ha sido posible que, por lo menos en los últimos años en Bogotá, haya habido acciones de inteligencia suficiente para poder colocarlos a buen recaudo. Simplemente se toleran, se perciben, se sabe, pero no ha habido mano que los logre poner en cintura, porque el hecho fundamental es que el deber para garantizar el derecho fundamental a la protesta pública y pacífica tiene que ser garantizarlo, no solo que la autoridad lo permita, sino también actuar para que quienes quieren sabotear esa protesta no lo puedan hacer. Señor Miguel Uribe, en la ciudad de Bogotá, es candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Cuál es el balance que usted hace de lo que sucedió en Bogotá y específicamente de las decisiones que se tomaron para impedir que estos violentos terminaran pues generando mayores daños de los que causaron este martes en la capital colombiana? Jefferson, sin duda la protesta es un derecho fundamental en Colombia y debe entenderse de esa manera. Yo creo que Aurelio se equivoca cuando busca recriminar o discutir la manera en que la administración pasada atendía la protesta. Para comenzar, quiero resaltar, Jefferson, que mientras yo fui secretario de Gobierno hubo más de 2.000 movilizaciones, 2.000, y menos del 3% terminaron con intervenciones del ESMAD. Es decir, durante la administración pasada hubo sin ninguna duda
más manifestaciones que en ninguna otra alcaldía. Y no había problemas para que los manifestantes pudieran realizar sus actividades. Desafortunadamente, como en las administraciones pasadas de Gustavo Petro, de Samuel Moreno, de Lucho Garzón o incluso en esta, se presenta la necesidad de intervenir con el ESMAD cuando se presentan unos disturbios. Primero. Segundo, yo celebro la manera en la que la nueva alcaldesa ha buscado poner el debate sobre la mesa. Entiendo que ha hecho un esfuerzo para seguir reivindicando la protesta, pero adicionalmente nos ha demostrado que no importa qué esfuerzos se hagan, es necesario creer y confiar en nuestra fuerza pública y especialmente en estos policías valientes que entran a defender la vida y la integridad de los ciudadanos. Ustedes mostraban unas imágenes lamentables al comienzo del programa, cómo destruyeron el centro que con tanto esfuerzo recuperamos varias veces, cómo frenan el Transmilenio y perjudican a más de 2 millones de personas que necesitan llegar a sus casas o a sus trabajos. Y en ese sentido es fundamental la intervención oportuna y, por supuesto, proporcional de la fuerza pública. Yo, como cualquier colombiano, rechazo cualquier abuso de la fuerza pública, pero al mismo tiempo celebro que tengamos la capacidad de reacción necesaria. Tercero, es importante mencionar que el ESMAD o el Escuadrón Antidisturbios siempre ha sido el último recurso. Puede haber oportunidades donde se presentaron situaciones lamentables y las rechazamos, no debe repetirse. Pero siempre ha sido el último recurso porque es evidentemente en el momento en donde se genera el disturbio, después de cualquier esfuerzo, donde entra la intervención. Tanto así que la administración pasada tuvimos un equipo de gestores de convivencia que siempre acompañaba las movilizaciones con la compañía precisamente de la personería. Y termino diciendo que bienvenida a las marchas. Hoy Colombia está viviendo un escenario de marchas y de protestas que deben garantizarse. Pero así como los marchantes tienen derechos, también tienen deberes. Y no se trata solamente que la administración o la fuerza pública castigue a los vándalos. Se trata de que toda la ciudadanía en general, marchemos o no, censuremos socialmente a estos delincuentes. Sí. Profesor Jairo Libreros, ¿cuál es la lectura, ese balance que usted hace de esta última jornada de manifestaciones? Una de las grandes preguntas que también hay en el ambiente en este momento es si realmente hubo un paro en este 21 de enero o si sencillamente hubo una afectación, una flagrante afectación a los derechos de los ciudadanos. Jefferson, yo tengo 3 lecturas, quizás en algunos aspectos coincido con los panelistas. La primera lectura que tengo debe partir de un presupuesto. Quienes ostentaron los cargos de alcaldes y gobernadores entre el 2016 y el 2019 creo que eran mandatarios de una transición. Era el cierre de un proceso de negociación con las FARC que nos llevó a una instancia completamente diferente. Y estos alcaldes que acaban de llegar, especialmente los mandatarios de las primeras ciudades, ya son alcaldes del posconflicto. Otros dirán que son alcaldes del posacuerdo. Y creo que desde ese punto de vista, la primera lección que nos arroja esta jornada del día de ayer gira en torno de la importancia que tiene darle mayor valor a las figuras de los derechos humanos, no solamente entendida como un enfoque, sino como un principio que busca regular las relaciones de poder entre las autoridades públicas y los ciudadanos. Esa idea de tener protocolos inspirados de manera particular en el tema de derechos humanos simple y llanamente responde a lo siguiente: el uso de la fuerza tiene que ser regulado, se debe disminuir el impacto en el uso de la fuerza, pero ese uso de la fuerza no está solamente en cabeza de la policía y de los militares. Quienes toman decisiones, en este caso los alcaldes, tienen mucha responsabilidad, y creo que los mandatarios de las principales ciudades en un nuevo escenario de posconflicto disminuyeron el uso de la fuerza, y yo creo que eso es un punto muy importante. En segundo lugar, en algunos casos me preocupa mucho cómo se escaló algunos de estos protocolos. Yo estoy de acuerdo con la alcaldesa de Bogotá y con otros alcaldes sobre la necesidad en este periodo, como ocurrió en otros periodos anteriores, de ser el ESMAD el último eslabón de intervención policial. Pero hay que tener en cuenta algo: estuvo mal haber enviado en algún momento a la fuerza disponible, porque la fuerza disponible en plata blanca son policías de vigilancia que no tienen formación para actuar, que no tienen capacidades
no han sido adiestrados, no tienen las habilidades para contener un disturbio y mucho menos para garantizar su propia vida e integridad. Yo creo que ahí hay un balance que se requiere, no solamente un análisis muy fuerte sobre lo que pasó, sino de manera particular cómo mejoramos esos protocolos. ¿Están bien inspirados? Estoy de acuerdo. La variable de derechos humanos era la más importante, sin lugar a dudas, pero todavía los eslabones no están bien conectados. Y el tercera lectura, el vandalismo sigue siendo, lo decía el profesor Suárez, sigue siendo el principal nubarrón que afecta el contenido de la protesta, los mensajes y cualquier otra expresión de la protesta pacífica. En el caso de Bogotá y de otras ciudades capitales en el día de ayer, yo creo que fue una expresión legítima de descontento y particularmente de malestar social con los gobiernos nacionales y en algunos casos un anticipo de los gobiernos locales. Sí. Hay razones para hacerlo, pero fue limitada y lo que se podía destacar fue opacado por el vandalismo. Pues veamos estas imágenes que precisamente muestra uno de los casos que causó más indignación entre los colombianos y fue la agresión a un grupo de policías en el sector de Suba, una localidad ubicada en el occidente de Bogotá. Allí los uniformados fueron acorralados por decenas de encapuchados que sistemáticamente los atacaron con gigantescas piedras. A pesar de la agresividad de los encapuchados, los agentes resistieron el ataque. Veamos la siguiente crónica de Jairo Patiño. Troncal de Suba, 6 de la mañana. Inicia uno de los primeros bloqueos al sistema Transmilenio. Este es el grupo de fuerza disponible que atiende la situación, como estaba anunciado en el protocolo de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Son 7 uniformados que avanzan. Entre ellos hay varias mujeres. Esta patrullera parece hacer señas a su compañero del SMAT para que los acompañe. No hay respuesta. Es el protocolo. La vía está bloqueada. Tras varios forcejeos, la fuerza disponible logra que el carril de Transmilenio sea despejado. Los encapuchados que salieron del carril se van por esta calle y vuelven rápidamente. Traen colectores de basura. Su intención, cerrar nuevamente la vía. La cámara abre el plano y deja ver este grupo de encapuchados que empieza a rodear a los patrulleros. Están armados de letreros que muy seguramente quitaron de los comercios vecinos. Entra el segundo colector y de la misma forma empujado por encapuchados. Esta persona parece dar instrucciones. Inicia entonces el envión final. Un policía con casco pero sin escudo protector interviene. De entre el grupo de los letreros sale la primera piedra. Y luego otra y otra más. Lo sorpresivo del ataque hace que las primeras piedras impacten en la humanidad de los patrulleros. La fuerza disponible, contrario al SMAT, no tiene corazas protectoras, solo el escudo transparente, que en ese instante se dirigía al lado contrario. Los policías se disponen en formación defensiva. Pero el ataque sube en violencia e inclemencia. Observen cómo este joven les apunta a las piernas, fuera de la protección del escudo. El grupo se hace pequeño en busca de protección. Son 7 contra al menos 30. Este joven hace de su monopatín un arma. Estos dos, con los mismos contenedores, intentan romper el cerco de escudos. Piedra, palo y hasta una bicicleta para golpear e intentar romper la protección. Vean este encapuchado, desde la altura del separador busca intensamente impactar la humanidad de los policías. La idea es hacer el mayor daño posible y el impacto de una piedra de estas podría hasta causar la muerte. La lluvia de objetos incluye los letreros que habían traído y muchas más piedras. Los policías no pueden hacer nada distinto que protegerse. Cualquier intento de respuesta, como el de este uniformado que se desprende del grupo, es en vano. Este encapuchado de casco rojo salta con sevicia para impactar más allá de los escudos. Hay una leve pausa en la pedrea, pero la policía está acorralada.
Parece que la intención es bloquear de nuevo, según se ve a este encapuchado que empieza a correr las materas para atravesarlas. De pronto se ve que algunos corren. El SMAT llegó para apoyar. Los encapuchados del ataque desproporcionado se confunden entre la gente y huyen. Es imposible identificarlos entre la multitud. Aurelio, veíamos esas imágenes y este informe que muestra uno de los episodios que tuvieron lugar en la ciudad de Bogotá el día de ayer. Ese martes 21 de enero se puso a prueba ese protocolo que planteó e implementó la nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Yo quiero saber qué opinión tiene sobre esta evaluación que tuvo este protocolo. Primero es el diálogo, luego entra el gestor de convivencia, veíamos a la fuerza disponible ahí tratándose de defender de esos violentos y por último la entrada del SMAT. Sí, pero se le olvida una cosa importante. Yo no sé realmente cuántas veces vamos a tener que ver esas imágenes. O sea, o por qué las presentamos, para regodearnos con ella, ¿para hacer qué con eso? Porque si usted lo mira de fondo, el más grave afectado, aparte pues de aquellos policías que están físicamente siendo de manera brutalmente agredidas, el más grande afectado con esto es la ciudadanía. Porque estas cosas se utilizan para denostar, para hablar mal, para desvirtuar la protesta pública y pacífica. Yo después de ver estas imágenes digo, estas imágenes, ergo, ¿no debe haber protesta pública y pacífica? ¿O de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Se trata de decir que la protesta pública y pacífica es esta? ¿O se trata de decir que estos abusivos están violando un derecho fundamental que tenemos los ciudadanos de bien, que es a protestar pacíficamente? Si lo que se trata es de lo segundo, pues tenemos un frente común contra ese vandalismo, contra estos, yo creo que gente que está al margen de la ley. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Se trata o de decir que esa es la protesta o se trata de decir estos son los que están dañando la protesta? Eso creo yo que es una pregunta clave, Jefferson, en medio del debate. Porque si lo que se trata es de decir, mire, que esa es la protesta y por lo tanto el SMAT es el expediente único para esto, yo creo que estamos equivocados. Unámonos todos los ciudadanos, unámonos todos los ciudadanos en defender la protesta pública y pacífica, contra quienes no la quieren tener o contra quienes la sabotean. Y a mí me llama la atención una cosa, Jefferson, para terminar. No hay un informe de inteligencia policial previo a esto. Nadie sabía que esto iba a pasar. En Bogotá es la primera vez que pasa en Bogotá. Antes no teníamos noticia de esto. No, esto ha sido el pan de cada día. Yo creo también, y con esto termino, que tiene que haber un debate al interior del movimiento social. En general, el movimiento social tiene que decir, no admitimos en nuestras movilizaciones a estos personajes. Tiene que trazar una raya roja entre la manifestación y la movilización amplia y ciudadana y entre estas personas. Si estas personas están en rebelión frente al Estado y frente a todo, si decidieron que la táctica de ellos es una rebelión total y plena contra el Estado, entonces están en otra película y no en la movilización social. Son tres cosas entonces. Primero, lo más grave es si estas imágenes tratan de identificar la protesta pública y pacífica con estos señores. Nada tiene que ver. Segundo, si lo que queremos es defender la protesta pública y pacífica, hagamos un frente común contra estos que la están saboteando, incluyendo inteligencia previa que el gobierno tiene que tener y la policía. Y en tercer lugar, el movimiento social en general en Colombia tiene que hacer un debate. ¿Admite o no más a estos grupos en sus protestas o los excluye? Creo que ese debate está pendiente. Miguel Uribe, es candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Qué evaluación hace usted de la implementación de este protocolo en las manifestaciones del día de ayer? La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha puesto el espejo retrovisor y ha dicho que comparado con lo que sucedió el 21 de noviembre, pues este protocolo funcionó perfectamente. Jefferson, en primer lugar, creo que hay que diferenciar las discusiones. Yo creo que hay un aspecto en el que coincidimos todos, con Aurelio, con Jairo, con la gran mayoría de los colombianos, y es que la protesta en Colombia es una manifestación legal y es un derecho constitucional que deben garantizar todos los sectores políticos y por supuesto la administración tiene la obligación de hacerlo. Eso, digamos, creo que ahí no tenemos que seguir discutiendo, eso es un hecho. Segundo,
Es evidente que estamos pasando en Colombia en un momento político en donde hay unos sectores que legítimamente se están manifestando sobre su inconformismo, que quieren hacerlos con la protesta social. El día de ayer hubo 10.000 personas aproximadamente que salieron a las calles pacíficamente. Está bien, son 10.000 personas que salen a la calle y que manifiestan legítimamente unas preocupaciones, y eso también lo tenemos que respetar. Y adicionalmente vale la pena decir, quienes no marchamos también consideramos que hay cosas por mejorar, pero consideramos que la manera de contribuir es el diálogo con el gobierno, es hacer propuestas, es unir intereses para poder sacar agendas comunes. Pero eso tampoco hay que discutirlo, eso es lo que está sucediendo, es legítimo, y por supuesto, unos consideramos que no es el camino, otros sí, pero es un derecho. Y lo último que usted pregunta es realmente este debate, es cómo se debe manejar la protesta. Para comenzar, en pocas partes del mundo está inventado, siempre termina habiendo espacios para que haya disturbios, problemas, abuso de fuerza, accidentes. Para comenzar, creo que debe haber una línea roja en donde no se debe permitir el abuso de la fuerza, y ese es un compromiso que tenemos los que hemos gobernado, porque una cosa es hablar, una cosa es criticar, otra cosa es tener la responsabilidad de que estas manifestaciones salgan bien. Por eso insisto que yo tuve a cargo más de 2.000 movilizaciones y solo el 3% terminaron con intervención del ESMAD. Segundo, entonces primero, cero abuso de fuerza. Segundo, ya lo decía Jairo, el último recurso siempre ha sido el ESMAD y por supuesto tenemos que garantizar que siga siendo así. Sin embargo, yo celebro que esta administración ha buscado creatividad para buscar nuevos esquemas. Y está bien, creo que es una discusión que debe dar la ciudadanía y el Estado de cómo atender la movilización, cuando también coincido con Jairo, estamos viviendo un escenario diferente, o posacuerdo o posconflicto, que obliga a que los nuevos gobernantes tengan una manera nueva, no de entender la protesta porque la hemos entendido igual, sino una manera de asumirla, entendiendo que cada vez son más. Y es verdad. Y es por eso que creo que esta administración, la alcaldesa Claudia López, ha planteado incluso que la primera línea de atención son madres de la paz, saca mujeres a hablar con los jóvenes. Ayer solamente hubo acompañamiento en la séptima, no en otras zonas, pero celebro que haya ese ánimo. Pero eso que usted decía, Jefferson, de que primero hay diálogo, gestores de convivencia, después fuerza disponible y después ESMAD, eso ya existía, incluso está en un decreto de la administración de Gustavo Petro, es decir, una más atrás que el anterior, en donde ya se había dispuesto este protocolo, en donde los gestores de convivencia empezaron a crear, que venían de hace muchos años, se retomaron y nosotros los fortalecimos en los 4 años pasados. Y por último, termino diciendo que las imágenes que usted ha planteado son importantes verlas. Es que yo le quiero recordar, Jefferson, a usted y a la audiencia, que durante años sectores muy cercanos a Aurelio Suárez y a otros políticos han discutido si es necesario o no tener ESMAD, si es necesario la intervención de la policía en las protestas, y lo que queda claro con estas imágenes es que claro que se necesita. Aún a pesar del esfuerzo de diálogo, es claro que hay unos sectores minoritarios, yo coincido con eso, con Aurelio, minoritarios, que quieren desestabilizar, distorsionar la protesta y que quieren generar vandalismo y violencia, pero por eso necesitamos un escuadrón antidisturbios. Sí. Y finalmente, creo que es clave que sigamos mejorando este protocolo, que sigamos pensando como Estado, porque finalmente la alcaldesa de Bogotá hoy hace parte de la institucionalidad. Nos corresponde apoyarla para que salga bien el manejo de la ciudad. Yo invito para que los funcionarios estén coordinando el 100% de la ciudad, para que se preparen para más movilizaciones de las que son anunciadas, que generalmente es lo que sucede, para que fortalezcan. Coincido con la alcaldesa en sacar más gestores de convivencia, coincido en trabajar con la personería que es la garante de derechos humanos y usar y usar institucionalidad que permite que no haya violación de los derechos humanos. Una, por ejemplo, Jairo, es lo que trae el Código de Policía que implementamos hace 4 años, que es la Mesa de Policía y Derechos Humanos, en donde pueden llegar todas las quejas y todas las recomendaciones para prevenir abuso de la fuerza y al mismo tiempo salvaguardar la vida de los integrantes de la fuerza pública. Jairo Riveros, ya le doy la palabra a Aurelio para que replique a lo que plantea el exsecretario de Gobierno de la Ciudad de Bogotá. Profesor Libreros, aparte, digamos, de la discusión que queda como telón de fondo sobre la utilización o no del ESMAD en ese tipo de movilizaciones, la gran pregunta que se hacen los ciudadanos al ver estas imágenes es ¿quiénes son esos vándalos? ¿A qué intereses responden? ¿Actúan de manera coordinada, de manera espontánea? En términos de seguridad, ¿usted qué análisis puede hacer de algo que también plantea Aurelio? Y es porque hasta el día de hoy no se ha logrado establecer quién es el responsable real de que este tipo de vándalos salgan a las calles siempre que hay manifestaciones.
Jefferson, yo creo que hoy día coincidimos diferentes sectores en la necesidad de trabajar de una manera mucho más organizada, articulada entre las diferentes instancias del Estado para tener una claridad de quiénes son los tomadores de decisiones y particularmente quiénes son las personas que en la calle buscan socavar los cimientos de la democracia, buscan afectar y en muchos casos matar a los miembros de la Policía Nacional. ¿Quiénes son esas personas que se encargan de adelantar los procesos de planificación y las maneras en las cuales se toman la ciudad, destruyen la protesta pacífica y terminan por afectarnos a todos nosotros? Pero creo que hasta la fecha no hemos encontrado una política pública del orden nacional que esté encaminada única y exclusivamente a vencer el vandalismo. Le pongo un ejemplo. Si uno mira diferentes legislaciones en América Latina y en los 23 países que trabajan el tema en Europa, igual ocurre en Estados Unidos y en Canadá, existen 2 a 3 delitos que están relacionados con la vigencia de la protesta social. Los códigos penales en términos generales, Jefferson, lo que hacen es garantizar bienes que son protegidos porque son vitales para nosotros. Protegemos la vida y sancionamos el homicidio, protegemos el orden constitucional y sancionamos la sedición, pero en estos momentos en materia penal no estamos sancionando el vandalismo como una afectación a la protesta social y creo que ese es un punto que tenemos que trabajar. Se deben elaborar políticas públicas para doblegar el vandalismo, temas que van, como lo decía el profesor Suárez, desde tener una capacidad de inteligencia para recoger información, analizarla y que los mandatarios, pero también las unidades de policía tengan la capacidad de intervenir, capturar, judicializar y llevar ante los jueces a las personas que resulten involucradas. Ese desafío lo vamos perdiendo, no hemos logrado avanzar en lo más mínimo, pero por otro lado, y en eso coincido con el doctor Uribe, yo creo que paulatinamente la sociedad, desde la época, en el caso de Bogotá, de Gustavo Petro como alcalde, pasando por la administración de Peñalosa y los inicios de la administración de Claudia López, hemos avanzado mucho en temas de derechos humanos y tenemos cosas muy importantes que mostrar, pero nos ha faltado la visión y la perspectiva de seguridad para doblegar los intereses del vandalismo. Aurelio, adelante. Jefferson, esta mañana en un programa radial, en Blue Radio, Daniel Mejía, que fue secretario de Seguridad del distrito, dijo, palabras más, palabras menos, que había, por ejemplo, identificado un grupo que se llamaba de tal manera, que operaba de tal forma, que se sabía que era así. Y yo hago una pregunta, ¿y por qué ese grupo sigue operando así? Es que la verdad es que uno no encuentra respuesta. Aquí hay un vacío en la inteligencia de la policía absoluto y total. Es decir, es que estos señores, el 21 de noviembre, se trataron de meter a la alcaldía de Bogotá, incluso salieron las mismas imágenes que usted me mostró ahora, salieron metiéndose a la alcaldía de Bogotá hasta tratando de hacer un incendio, y siguen tranquilos, y no pasa nada, y la policía no actúa. La verdad es que los ciudadanos de bien no encontramos una respuesta satisfactoria a esto. Miguel fue secretario de gobierno 3 años en la alcaldía de Peñalosa y tampoco nos tiene respuesta. Entonces yo sí hago una pregunta. Si yo quiero salir a marchar, supongamos que yo salgo de aquí, del canal RCN, y me voy a marchar porque quiero protestar, porque la leche está muy cara, por decir cualquier cosa. Yo no tengo derecho a eso porque corro el riesgo de que se me metan 3 vándalos detrás a hacer vandalismo, a cometer delitos a nombre de mi causa. ¿Cuál es la garantía que las autoridades y la policía están dando? Esa pregunta nos la venimos haciendo hace mucho rato. ¿Por qué esos grupos siguen operando al amparo, yo diría hoy, de la negligencia de la fuerza pública? Miguel, adelante. Varias cosas. La primera es que si algo se ha hecho en Bogotá es garantizar el derecho a la protesta. Es decir, no podría uno entender que porque hay vándalos no hay derecho a la protesta. No, todo lo contrario. Siempre hay derecho a la protesta, salen a protestar pacíficamente y producto de eso algunos vándalos aprovechan esas oportunidades para terminar delinquiendo o vandalizando. Primer punto. Segundo, en este caso es más fácil opinar como lo hace Aurelio a actuar. Es fácil criticar, pero realmente cuando usted está ahí y usted empieza a identificar que solo diferencia a un marchante de un vándalo o una capucha, es muy difícil que en ese momento la administración tenga la capacidad de identificar plenamente a todos los delincuentes. Lo puede hacer cuando captura, individualiza y judicializa, como sucede en diferentes oportunidades. Han sido muchos los capturados que son además sujetos
a un proceso de judicialización. Ahora tenemos un problema de hacinamiento en cárceles, tenemos un proceso también que depende de la justicia y no necesariamente de la administración distrital. Pero es muy fácil opinar y decir, ¿por qué no los han capturado? ¿Por qué no nos han dicho quiénes son? No, perdón, siempre se hace un esfuerzo enorme, pero vuelvo, repito, solo una capucha los diferencia. Y un tema fundamental del que usted está hablando, que me preguntó hace unos momentos, es la comparación en la que Claudia López, la alcaldesa, quiso plantear la jornada de ayer. Yo creo que ella está en su legítimo derecho de plantearla, pero creo que es importante que los colombianos, los bogotanos y por supuesto las personas que nos acompañen tengan algunos parámetros. Primero, la comparación que están haciendo no es una comparación apropiada, porque lo que vivimos el 21 de noviembre primero está enmarcado en unas protestas que terminaron el 12 de diciembre y los 5 días más graves fueron del 21 al 25 de noviembre. Es decir, estamos comparando una movilización de 5 a 20 días con una de un solo día. Segundo, solo el primer día del 21 de noviembre hubo más de 60.000 personas en las calles. Ayer solo hubo 10.000. Y tercero, vale la pena decir que las cifras que están presentando son cifras a corte de ayer a las 6 de la tarde. Es decir, faltan todavía los procesos de los buses vandalizados, de cuántos capturados. Y yo, sin entrar a discutir aquí con cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad, veo que algunas cifras no coinciden. Por ejemplo, dicen que el 21 de noviembre solo hubo 8 capturados. No, hubo 608 capturados. Eso para dar algunos ejemplos, pero lo que yo quiero decirle con eso, Jefferson, aquí no se trata de comparar con lo que pasó anteriormente. Aquí lo que se trata es de que primero tenemos que apoyar la institucionalidad, es decir, a la alcaldesa, la tenemos que apoyar en la lucha contra la criminalidad. Yo celebro que esté haciendo esfuerzos nuevos para atender este nuevo fenómeno de protesta en posconflicto o posacuerdo, pero lo que queda claro es que buena parte del protocolo que están aplicando es un protocolo que ya venía y que lo que exige es capacidad, reducir esa curva de aprendizaje de algunos funcionarios y poder atender. Hoy lo decía la alcaldesa, hay que mejorar y hay que ajustar. Yo celebro esa posición y por supuesto espero que no haya más vandalismo, espero que quienes quieren marchar marchen pacíficamente y por supuesto que como país nos unamos en contra de la violencia que tanto daño nos ha hecho. Y una cosa que decía Jairo frente a los delitos, yo quiero recordar una cosa, parar el transporte público masivo en Colombia es un delito, por ejemplo, y yo veo muchas personas que conectan con eso, marchantes pacíficamente que conectan con parar el transporte público. Ya no más. Saquemos a Transmilenio y el transporte público del paro, de las manifestaciones, de las protestas. Es la gran mayoría de los bogotanos utilizan un transporte público con el que quieren llegar a sus casas, a ver a sus familias y no pueden seguir siendo víctimas de estas manifestaciones o de estos actos vandálicos. Miguel Uribe, se nos ha agotado. Quiero agradecerle, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, ex secretario de Gobierno, por habernos acompañado hoy en este análisis y en el programa de la noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Jefferson. Jairo, un saludo. Aurelio, un saludo y a todos los televidentes. Aurelio, como siempre, un gusto haberlo tenido aquí en el programa de la noche y si quiere hacer una última acotación. Muy amable. Sí, claro. Yo simplemente quiero comparar lo siguiente. Cuando yo comparo el 21 de noviembre con ayer, con el 21 de enero, cuando lo comparo, no lo comparo en términos absolutos, porque incluso yo creo que hubo más de 60.000 personas el 21 de noviembre. Pero sí lo comparo con los mismos grupos. Es que esos grupos ya se vieron el 21 de noviembre y repiten el 21 de enero y no tenemos los ciudadanos una respuesta. Yo estoy hablando es como un ciudadano, yo no estoy hablando como un gobernante. Yo no he tenido las mieles del poder, yo no he estado nunca en las mieles del poder. También fui candidato a la alcaldía de Bogotá y perdí como Miguel. Entonces, yo no he estado en las mieles del poder, yo hablo como el ciudadano de a pie que se hace una pregunta totalmente válida. Aurelio, muchas gracias, como siempre, por estar acá en la noche. A usted, Jefferson, y a Jairo y a Miguel, un saludo. Profesor Jairo Riveros, analista permanente de NTN24, editor de Defensa y Seguridad Nacional de Noticias RCN. Gracias por habernos acompañado en la noche de hoy. Jefferson, muchas gracias por la invitación y saludo al profesor Suárez y al doctor Uribe. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Durante la jornada de protestas del pasado martes, Bogotá, capital de Colombia, registró una delicada afectación en el tránsito vehicular. Miles de ciudadanos quedaron estancados por horas en los trayectos que diariamente hacen. Muchos de ellos también denunciaron que no pudieron llegar a sus lugares de trabajo con puntualidad y otros tantos se demoraron varias horas en regresar a sus hogares. Esto es una crónica de Paula Sabogal. Atención a estas imágenes. Es la avenida El Dorado, una de las principales arterias viales de la capital colombiana. Encapuchados hacen presencia en el carril vehicular. Uno de ellos está vestido con un saco rojo y jeans. Con sus manos y bloqueando arbitrariamente el paso, le exige a un conductor que debe pitar para poder transitar.
Después de algunos segundos y solo cediendo a las amenazas del sujeto, el ciudadano finalmente logra pasar. Vean ustedes esta otra situación. Un segundo conductor es intimidado por varios manifestantes. Lo presionan para que muestre su respaldo al paro, y no solo con gritos, sino también golpeando su carro. A pesar de la presencia de gestores de convivencia identificados con prendas de color rojo e incluso la del secretario de gobierno de la capital, los manifestantes se niegan a dejar pasar el vehículo. Le exigen que pite a favor de una marcha de la que no quiere ser parte. ¡El que no pite no pasa! ¡El que no pite no pasa! Tras la intervención de la autoridad en el lugar y las insistentes súplicas de este ciudadano que busca ayudar al conductor atrapado, este logra seguir su camino. Ustedes protestan, dejen lo que pase. Pero las protestas no solo afectaron a quienes salieron en sus carros. Millones de ciudadanos que se desplazan en el sistema de transporte público de Bogotá a diario sufrieron un verdadero viacrucis para movilizarse a sus lugares de trabajo y a sus hogares debido a los bloqueos. Desde tempranas horas y durante toda la jornada, en algunos puntos de Bogotá la movilidad estuvo paralizada. No hubo otra opción que caminar y caminar. Desde las 57 hasta el portal. Por ahí yo creo que unas 2 horas largas y eso. Tenemos del norte, sí, bien. ¿Transporte? No hay. Para algunos ciudadanos como Nicolás, la situación era mucho más compleja. Del 7 de agosto, mejor dicho, con subsidio. No, grave, más porque viene enfermo y lo traigo caminando y hasta aquí llegamos. Está cansado, lo tengo descansando. Salía de practicarse una delicada cirugía tras un accidente. Tenía graves heridas en sus pies y brazos. Le dio un derrame cerebral y está con un tiro aquí, con una bala aquí. Él está con un derrame cerebral que le dio, no puede caminar. Su casa en el sur de la ciudad estaba ubicada a 3 horas. A pesar de su condición, no consiguió ningún medio de transporte. Tuvo que desplazarse a pie. Las autoridades reportaron al final de la jornada un total de 19 estaciones y 77 buses del sistema masivo de transporte de la capital vandalizados. ¿Qué decirle a toda esa gente, a todos los bogotanos, pues que no estaban en esa protesta y se vieron afectados para llegar a sus casas, en la movilidad a sus trabajos en horas de la mañana? ¿Qué decirle a toda esa gente que también se ve afectada de manera colateral por esta protesta? Que gracias por su paciencia, por su tolerancia. Hoy 1.200.000 bogotanos han usado el sistema de transporte masivo Transmilenio y mayoritariamente pudieron ir a trabajar. No se suspendió ningún colegio, ningún trabajo, ningún establecimiento. Bueno, la pregunta que hemos planteado hoy en nuestras cuentas de Twitter, ¿usted qué opina del manejo que los nuevos alcaldes de ciudades como Bogotá y Medellín le dieron a esa primera jornada de protestas del año 2020 y en la que se registraron varios actos de violencia y vandalismo? Yo los invito a que participen a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla con la etiqueta numeral La Noche Vandalismo. Numeral La Noche Vandalismo. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.